partido. Ah, eso está bueno. Qué partido más largo el de al lado. Espera, alguno le invitaron al peladillo. Además se la da de buena. ¿Te llevo agua? ¡Marco! ¡Sacala, Mati! ¡Sacala nomás! ¡Sacala! ¡Puede venir! ¡Bauti, volvé a tu posición! ¡Ya! ¡Bien ordenado! ¡Bien ordenado! Gracias por volver. ¡Qué club de puto, boludo! Yo ya no me amargo más, boludo. No, ya son amargos. Ya son amargos, fíjate, hermano. Yo lo veo muy tranquilo, sin esperar nada. Ahora también juegan contra el Atlético Tucumán, ¿no? Creo que sí. Sí, hoy a 7 creo. Sí, vale. Está lindo el ambiente. No sé si jugamos de local. Sí. Si Boca fue visitante, ¿no? Yo soy yo, no sé, no miré nada. Queda mucho. Sí, es una... ¿Le viste encima la cara a Armani? Uy, ¿viste la cara de Armani la otra vez encima? Estaba re feliz, boludo. Si no me la gusta el tío. Oh. No tomé una gota de mina. Gracias por volver. Estaba con agua. Gracias por volver, Esteban. Esas son las cartas de difunto luego de Y la... ayer 3-3 también. con la Pero victoria. bueno, no. Pero bueno, está justificado ayer por el árbitro. ¿Es el mejor árbitro que viste en tu vida? Sin lugar a duda. Qué tremendo. Va a morir gente. No, a ese la verdad que si lo mataban tenían razón. El chabón ponele ahí capaz que te cobra corner. Sí, es durísimo. ¡Sale, Rama! Es un personaje. ¿Quién? ¿Quién es Rama? El... Libertadores. Ya está todo quemado, solo falta que pague buen aire nomás. ¿El 16? Sí. Yo una vez, Igual juega muy bien. cuando jugamos en contra, le hice un penal porque le metí un planchazo en los... Te lo juro, pero de lleno, tipo, lo frené. Tipo, venía así y sin ¿Cómo le querer... ganamos el día con Blueberry? Más tecladas de los pibes. Son un desastre. Igual ayer, el viernes jugamos excelente. Pero bueno, somos ¿Con quién jugaron? contra Isleño. Ah, Isleño. Pero, sí, pero de pecho. Pero el tema, o sea, no le voy a decir nada porque aunque le cueste un poquito con los pies defiende y nos cumple porque viene siempre. ¿Quién? Uri. Ah, Pero fueron, te asegura un error por partido. sí, ya los dos goles, tipo, me patean al arco y me la desvía en los dos No, goles. durísimo. Ah, no, en uno no fue Uri, pero bueno, siempre tiene el Qué mismo bueno gol. que va a estar la semana que viene Burela y Font. Sí, nosotros le damos con un equipazo, la verdad. Podríamos hacer que valga doble, ¿no? Por Liga y por Sudamericano. Si no estamos en la misma liga. Claro. Estamos más para pelear para abajo que para ¿Quién vas a arriba. pedir viernes y domingo? No sé, ya te dije, amigo, se ocupe sea, yo me hinché los huevos. Sí, bueno, pero para este fin de yo te recomendaría que te busques bien. Sí, yo lo pensé. Porque Mati va a esperar que vos pidas para ver qué pide. Sí, puede ser. ¿Cómo salió Buki? La 5-1. ¿Ah, no? ¿El otro equipo qué onda? Hay que bajarlo. Son de re sexta, literalmente.
recién jugó en el Lima, jugó en el equipo para Fiasco. Fiasco. Se ponía a reclamar una mano a Juan, nada. Era el alma del equipo. Le con las manos al final. Jo, hizo un penal con la Te mano. mete una manita. Hizo un penal de mano. ayer. Capaz que es arquero, loco, y... Tiene que encontrarse. Y porque está conociéndose también, es un niño él. Parece más grande, pero no. Solo. Solo. Está, dale. El medio, chicos, el medio es importante. Vamos a darle pase al medio, pero que se uno, che. ¿Qué más decían las banderas de Río? Somos todos. Somos todos. ¿Cómo lo gastaron? No, se regalaron. El CM de River. Fue una locura, esas penales fue las mejores zonas de penales que vi. Yo ya no me sorprendo de nada, amigo, es lo que te digo. El penal y el otro burro. ¡Ahí está! ¡Eso! Vamos a llenar todo de banderas que viene. Ya no hay más. Ah, bueno, Ocupé todas las que había. ¿Podemos llenar de pelotas buenas? el lunes. Te lo prometo. Y no me acuerdo qué más íbamos a hacer el lunes. ¿Cómo va el fútbol paraguayo? ¿Vos podés jugar en dos divisiones distintas? Vos sos el rey de la liga. ¿Podés jugar a las 8 de casualidad de esas vidas? Pará, no. Un día me dice. Un día me dice, ¿sabes lo que pasa? Nosotros venimos de comer asado como unos gordos, después venimos acá y no nos podemos mover. Por eso perdimos la liga con Burela. Sí, el año pasado sí. Chucu. Se dieron la punta. Sí, pero fue una vuelta que perdieron en banco con, no sé, Pasa que normal perder con Burela. Deportivo Pistola. Los equipos menos asociación perdieron todo. ¿Fue la Jota ahora acá? Y porque asociación nos gana a todos los equipos de cosas. Asociación tiene mística. No, la asociación por la Copa de Oro se hizo casaca. No sé si cambiar. No te va a gustar ese otro. No, que hayan. Va, no sé. Ah, esta sí. Es la misma. Vuelve él. Vuelve Nico Robson. Vuelve. Se fue a Singapur. ¿Qué onda, Nico? ¿Todo bien? Escúchame, van a jugar en la cancha que están jugando blanco y negro contra rojo y blanco. Estamos re bien de horarios, este partido será empezado 4 y 10 como tarde, así que a las 5 ¿Qué lugar es? terminó. ¡Fuera, Oti, gol, fuera! Un abrazo. ¡Fuera, gol! ¡Fuera, Bien. ¡Ahí está! ¡A la mierda! Vamos, yo otro. Vení. ¿Y ese de dónde salió? No, nadie sabe. No, y el de allá. No, nadie sabe. Y allá se juega la Libertadores de pronto. Gracias por volver, ya me escucha. Somos todos. ¿Qué onda, Ete? ¿Todo bien? Ustedes van a jugar en la cancha, están jugando Chucu, en blanco y negro, contra el Socialista de rojo y blanco. Esa cancha es puntual. Puntuales. Gracias por volver. No había podido vivir. Sí, lo anoté. Si tenés, porque ya entrega media luna, la verdad. Yo ayer me comporté a banco con el negrito. No hay nada. Ah, tengo que dar 2.500 porque saqué el viernes gratuito para la entrada acá. Me dio 500 a la entrada. Pero si me cobraron. Por eso mismo. Qué La plata libre, para el sábado y cuando fui acá, y le puse de joda, le puse de joda, cuando me mientan no se hagan ni la compraste un par de rolas. ¿Qué onda, Seki? ¿Todo bien? Van a jugar en la cancha, está jugando Celeste contra Blanco. En esa cancha estamos viendo horarios, así que vengan bien. Vengan temprano. Medio, mate, medio. Y...
Y es un duelo de 9. Robson contra el Meloni. Acá, Mutu no te va a gustar. Muy hablador. ¿Qué onda, Mudo? ¿Todo bien, Mudo? Escuchame, van a jugar en la cancha que está jugando ahora Celeste contra Blanco. En esa cancha que es cuarto de Libertadores. Así que se empatan de penales. Igual empezó re puntual, así que vengan temprano. Nos vemos en un toque. Bueno, próxima cambio. Hay que mandar el magnet que está en cosa. Se le mandé todos. Soy el único que mejor predicción. No, ya. ¡Está Santiago! Acomoda todo ahí. Oye, saquemos cambio. Habla vos, Combo. ¿Quién sale? Combo, ahí estamos. Ven, simple, viejo, Si no, tiramos arriba. Ahí, Combo. Yo no vi nada. Qué bueno consultor. Parate auto cuando pueda. ¿El comprobante? Te estoy contagiando, ¿no? Sí. No, es verdad. Cuando casi te metes un gol de vergüenza, tío. ¿A mí? Sí. ¿Cuándo jugamos en contra? No podemos hablar más. No, fue el mejor día de mi vida, boludo. ¡Ahí abrió! ¡Ahí abrió! ¿Cuántas veces me recomiendo 8 goles? Que... Yo salí campeón de todo pelota. Está bien, pero no se llama Mate, cambiala, tomá, es una verga esa pelota. ¿Cuándo jugamos contra vos? ¿Cuándo jugué contra vos? medio. No, Chicos, con sensación, te digo. Ah, sí. Bueno, ganó todo. Literalmente, lo pasó todo. Boludo, ese día le dijimos a Lucas, el árbitro, que venga a jugar de central. Horrible. Perdió todas las divididas, boludo. Todas las divididas y todos mano a mano quedaban. No lo podía creer. Igual difunto jugó muy difunto. Sí, fue un partido difunto, literal. ¿Por qué marcan tan mal, boludo? Porque tienen down, porque todos se creen Ronaldinho, boludo. Sí, es verdad, boludo. No hay X. No. Son todos Ronaldinho y no meten un gol. Al único al que se le perdona todo es a Santi Rodri. Sí. Es muy capo, boludo. Es un tipazo, aparte. Yo cuando ¿Estuvo en el baile o no? Santi Rodri no. Si Santi Rodri tiene todos los mambos. Entonces, boludo. Lo parecido. Creo que nunca escuché a Santi Rodri ni hacer un chiste cargando a alguien, boludo. Santi, ¿cómo a jugar? Ah, sí, es. Pero es nuestra, Pero es nuestra. para calentar. La de- Ahora igual. Escondida. Gracias por avisar. ¡Y falta! Porque si fue un goleador. Encima se la di yo, es mentiroso. Dale que juega, al medio. Hijo de puta, ayer me dijiste, primera vez que se cagan a palo si no es tu culpa. Pará, tampoco digo que se caen a palo. ¿Por qué el veedor hacía que Pues- se caiga? Puede ser medio piedra, pero hasta ahí. Hacías un toque piedra para escuchar. ¿Qué? Y soy medio yeta. No, pero ayer ya fue el colmo. Sí. Le dije,
Le dije a Mati, Amigo. fue la primera vez que me hablaron los dos equipos en todos los partidos. Fue la primera vez que la demora era que terminara el partido y iban 22 tipos a hablar con el árbitro. Y que todos terminaban todos abrazados, puteando al árbitro. Hasta lo que se habían cagado a piña. En un momento sí, había uno sangrando, con la boca sangrando y estaba abrazado al que le pegó, peleándose con el árbitro. No, no. ¿Qué te decían? Lugano contra Desgraciados. A mí nada, yo le decía, boludo, qué sé yo, se lesionó el Pelaguido y apareció este, qué sé yo. No sabía que era tan mal, no lo conozco. Dice, que no viene mal, ¿qué querés que haga? Y digo, ya está. Lo hubiese dirigido yo, boludo. Pasa que no tenía staff. Si tenía un auxiliar lo dirigía yo. Ayer le hablaba con Santino. A mí me dan bronca los que se creen que son mafiosos, boludo. Viene uno después de desgraciado y me dice, porque esto yo entiendo, es un torneo más tranquilo, un torneo familiar, porque si no, llegamos a acampar y los cagábamos a palos, ¿no? Tampoco. ¿Por qué no le pegaste? Mejor igual, que se entrenó tranquilo, prefiero. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Los dos! ¡Sácala! ¡Dale, dale! Mate, parate ahí, bien, Mateo. ¿Cómo te pasó? Contá que si te falta una crema Ponza ahí para... Uf, Ahí va a levantar la mano. Sí, sí. sí, para mí también, ¿no? No fue queriendo. No le tiró la Pero cabeza. igual. Mentiroso, que se parece nada. Estaba re loco, fumó porro y no quiso Claro, ver. porque ayer tampoco fue. No, yo le miro los estados y subí una foto de una radiografía de la rodilla. Así que supongo que se lesionó, no sé. Porque ayer también lo tuvieron que ver. Lo que no sé es que si fue de un... O sea, que dijo que se habría dicho que sí y después avisó que no. Claro. Quizás nosotros nos contamos a las 9 de la noche y yo estoy despierto hace 14 horas con el despierto a las 7. Y él está despierto a las 3, 4. Un movimiento, ¿no? ¿De gente? Puede ser femenino. Puede ser femenino. Y hay poca gente. Me toqué. Por los carnavales. Yo flashé que... Mati, ayer. Perdón. Ayer, cuando nos saludamos, no sé qué, me quedo hablando con Jorge y se cae una mina atrás nuestro con Jorge y Jorge estaba re duro y se le empieza a cagar de risa en la cara al negro. Un capo. Es durísimo. No tengo nada, no tengo botín, no tengo nada. Pero no es arquero Esteban, boludo. Preguntale a Ryan, que tiene ganas de atajar siempre. Nah, hacete hombre, Ryan. Mirá el vago que tenés a la izquierda tuya. No estudió nunca nada y mirá lo que... Todo, tiene auto, todo. Qué bien que lo filmé bien. Sí, la camiseta nueva de la asociación. ¿Por qué no rompieron el culo en la final si no hicieron camiseta?
Deben tener, sí, varias deben tener distintas, de distintas épocas. Queda bien. Sí, este pibe juega. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Olvídese! ¡Olvídese del árbitro, viejo! ¡Dale! Muy bueno, muy bueno. ¡Muy bien la marca! San San Lorenzo. ¡Cuidado, viejo! Oye, me baja más o menos Florense, el chabón. Pasa un auto, boluda. Ahí está. Bien, bien. Listo, listo, listo. ¿Cómo? Ven, sí. Otra vez vos, sí, sí. Que ruede. Nah, pobre. Hoy se cuelga, acá en esta cancha se va a colgar uno, se pone. Mira, mira dónde pone el hijo de tu... Va a tener que correr la bandera, boludo. Toca y anda, toca y anda, toca y anda. ¡Gordo! ¡Dale! ¡Dale, güey! De hecho, muy callada la cancha de Libertad. Gaby, ayer se veían las dos canchas bien. No, la de allá no. La de allá no se ve bien. Yo ya jugaba acá igual. Era Gallo. Mejoró la luz a la noche. ¿Y el pela Guido se le traba la rodilla? ¿Viste el video de ayer de la historia? No, no vi. ¿No viste cuando llaman al grupo? Ay, no sé si vi. Miren, se me trabó la rodilla. Ah, ven es que no verdad, le un miento. video. ¿A quién le habla, Sí, la boludo? historia. Y ve que tiene que miente tanto que tiene que aclarar ahora, boludo. El cuento del lobo. Cuando perdió Boca empecé a subir a los estados. Postero, rosca bardeada. Culito con caca, culito con vértigo. Boludo, tiene hijos. En los estados de boludo. WhatsApp. Tiene hijos, no tienes que andar a la madre por él en el estado de WhatsApp que sube esas cosas. No, hay gente que no tiene un filtro. Tienen vergüenza. No. Edison. ¡Santi, dale, Santi! Teniendo el palo, No, hay otro que- no, este es un asqueroso. No, hay que cuidarse. ¿Cómo? Bueno. Hola, la banda. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Nunca dudamos de eso. ¿O no, Gaby? ¿Qué se siente dormir 2 horas?
yo estuve el otro día. Acá la hay de todo. Si te va para arriba, sí. Si te va para arriba, ahí para las blancas. Gaby. ¿Hoy ganamos? ¿Bien? ¿Qué decís? Sí, ¿no? Nada, está más lindo ahora, boludo. Y para dar el sol es... Para jugar está divino, boludo. Para jugar está divino. Otra más. Siempre me olvido que estoy ahí, boludo. Pero mirá, al pie. Está muy inflada la pelota. Ah, frío. 3-1. ¡Facu! ¿Qué galletita alguno? No, Estoy comiendo galletitas, mogólico. Una te robo yo, que necesito azúcar. ¿Querés dos? Agarrá. ¿Vos Gaby querés? ¿Ella pidió un café? ¿Oso? No, gracias. No, amigo, gracias. Pero no lo veo porque me tapa. Está jugado. No se quejó nadie. Así que no voy a hacer eso. Mirá, que no te puedo ir. Linda. Yo pensé así muy frío. ¿Algo que ver con uruguacha? Sos un boludo. ¿Eso sabes por qué es? Me sentía culpable. Te lo puedo decir. La posta me sentía Te lo puedo culpable. decir para mí. A ver. Conociéndote lo que te conozco, no soy ni tu mejor amigo hace 1000 años, ni Ujú. te conocí ayer. Bueno, necesitas poner. Sos medio un sexy. Me puedes sacar sin O sea, sí. pero sos un boludo. Eso es verdad. Podrías agachar su- Pero no por eso. La posta, ¿sabes qué me pasa? Yo corté porque me empezó a llevar como loco y todo. Pero yo sé que eso ya fue culpa mía. Ese es el problema. A mí me pasaba, yo no sabía si no quería estar soltero y hubo un montón de tiempo que se picó. Que se salía, no la cagué, pero salía a bailar, no la avisaba, capaz que la bloqueaba 2 días. Y era re buena piba, ¿entendés? Aparte de chiquito. Entonces en un momento se hinchó los huevos, me empezó a tratar como el orto y ahí me rescaté. Y le pedí perdón y todo, pero bueno, nos seguimos llevando mal y no me pasó. Pero hablamos y, o sea, yo le dije para mí, o sea, vos estuviste mal porque me empezaste a tratar como el orto y yo te pedí perdón, pero es culpa mía. No estoy diciendo nada raro. Pero digo, pero yo sé que igual en el fondo es culpa mía. Cuidame la cámara que me salió 500. Cuidame la cámara que me salió $500. ¿$500? Vamos, sí. Y posta que hablé así y todo, me estoy llevando re bien de vuelta. Y ¿sabés qué? Aparte, tipo, no sé, me enteré de repente todas las pibas con las que estaba saliendo a bailar, así, cosas que me había hecho amiguito, tienen todo el mismo virus que tiene Miguel, boludo. Entonces dije, ahora tenés que buscarme otras pibas, boludo. Están todas las pibas. Sí, ¿entendés? Y La nueva era. así que, buenas, ¿cómo estás? Así que si posta me puedo llevar bien, ¿entendés? Prefiero estar de novio y tranquilo y chao. Me da cosas me he dado cuenta tarde, pero bueno. Tarde. Mejor tarde que nunca. Claro. Me gusta la barrita así, ¿Lujita Maqueta? Recién estábamos viendo un patente que acaba de hacer. ¿Querés? Pues pedime, boludo, no pasa nada. Ah, pues no como un chico. No, boludo, no puedo tomar alcohol. ¿Por qué? No puedo comer chocolate, no puedo comer fritos. Ayer comí chori porque me da un amigo, vomité todo.
Ah, Un pero por problema tu... de- ¿En serio? Me estaba ahogando, boludo. Tuve como un mes que no sabía qué era y me ahogaba. Tosía y no me dejaba pasar el aire, se me cerraba la garganta. Pensé que era algo de la garganta y terminó siendo algo estomacal. ¿En serio? Reflujo, ¿viste? Sí. Ácido. Y tosía y se me iba para acá y se me cerraba la garganta. Boludo, estoy hace 27 días con medicamentos. No, sí, no sabía, boludo. Yo dije, bueno, estoy bien, me faltan 4 días de antibióticos. Y cagaste de vuelta, man. Encima la mitad del medicamento me fui a la cosa. Claro. Corte. No fui nada. No, vale. ¿La pasaste bien? Estoy tranquilo, no hay joda acá. ¿no? Desde que pasó lo del pibe en Gesser, no. Ah, que fuiste a Gesell. Pensé que fui a Mar del Plata, boludo. Muy lindo, está tranquilo, jugamos mucho a todos. Este mood me gusta. A mí me hubiese re gustado, sí. Pero los pibes se levantaban a las 7 de la tarde, No, eso no hacíamos nosotros. salían a bailar, se dormían. Y era todos los días así. Yo me iba a la playa con Sofía, yo me levantaba temprano, ¿viste? A mí me gusta hacer otra Nosotros al cosa. contrario, nos levantamos tipo 11, 12, una, Mira, llevábamos algo para comer a la playa, porque nos empanadas o eso. Y a la noche después salíamos un rato al centro y si pintaba ir a bailar una vez que fuimos, si no. Y que para mí lo disfrutás mucho más, boludo. Y eso es un boludo, te gastaste una fortuna en la costa y te vas a hacer la cara. Sí, todo en joda, boludo. Siempre a la playa, cuando te después te vas. Igual con el Chuco ayer la pasé bien yo. Me cagué de risa. Vamos, ¿no te tomó? ¿Eh? Con... No, en el boliche, amigo. Una ortiva, boludo. Seba le decía, el patoa. El de seguridad del VIP. Lo deja pasar, le dice. Dale, le digo, paso a saludar 2 minutos. No sé, que la seguridad me da el culo. No. Flaco, tengo el rojo de atrás que vale el triple de lo que cosa. No te pongo nada de Sí. puta. Debe salir. No, me decía, no. Bueno, ponga. Dije, bueno, voy a saludar a... Amigo, en un momento Voy a saludar a Cam, le dije yo. no la puedo ni ver. ¿Por qué? Cada vez la puedo ver. Son infumables los pibes, amigo. Pero, No, ninguno. ella no. Uno solo, un desastre. No, boludo, pero ella tapa. ¿Qué? Ella tapa. O sea, ¿No? sí, pero es muy nena, ¿entendés? Es como re... 18 años, ¿qué tal? ¿Eh? 18 años, el viejo soy yo. Ella tendría que estar contigo también, medio boludo, 18. No, Vos, así. pero... como yo, bobo. Pero posta, es como que no se rescata de las cosas, es como... Es un turno bobo. La que es rapidísima, cerrada, Y por las cosas que me contaron. cerrada, sí. ¿Fue ayer? Sí. Siempre se le tira a Seba, la empezamos a descansar, le pegamos un descanso. Y yo... Y yo ya estaba acostumbrado, o sea, nunca lo hablamos, pero tipo al frente de él lo hacen, ¿entendés? Entonces ya era. Pero Seba ni cabida, Seba tipo la descansa, ¿entendés? Vos sabés igual que medio que me calenté con Seba la otra vez, porque cuando corté se puso corte del lado de Sofía. No, Se lo juro por Dios. pero ¿por qué ustedes son raros esas cosas? Yo no. Uno tiene que estar del lado de... O sea, yo no lo puedo entender. Y yo se lo dije y me dice, bueno, pasa que... ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bien. Me dice, pasa que me hablaste bardeándola. Y digo, ¿vos te vas a poner de su lado? No, bueno, pero tampoco voy a seguirte largo. Y después, tipo, junto hablamos con Sofía y me dice, ay, sí, me remandó un mensaje, no sé qué. No creo que la conoces hace 100 años, hace veces que gente que yo, pero... No sé, amigo, algo No algo. es así, boludo. ¿Eh? No es así, Seba. No sospecho de eso, pero... Esto es quinta. ¿Qué pasa con esa mochila? Juega. ¿A la Jota? Qué asco, gato, ayer. Si no vomitaba iba a tomar alcohol, pero iba a ser peor. Comí
estábamos todos encima, menos mal, boludo, mirá lo que pasó. Comí 8 y 3 sanguchitos así, pero viste esas fidazas ni de cerdo, comí de carne normal. Y 8 choripanes. Bueno, entonces Jorge salió de laburar, todo muy bien, y dije, bueno, negro, vamos a salir al baile, lo llevo a que pase en auto con los pibes, me quedo ahí boludeando 15 minutos, apurate y volvemos para el amigo. Sí. ¿Me podés creer que salgo de la casa, están boludeando así, no sé qué dicen, que yo me empiezo a reír? Pero y sin como si nada. ¿En serio? Es que me sentía mal, es como que pasa eso. Qué paja, amigo. Che, Guaycheta no había nadie. ¡Dale! ¡El triple! ¡El rápido! Ah, toma. Otro uno. Tío, claro, el torneo que organiza cero. Quería que después de ahí sí, me tengo que vendar, boludo. ¿Por qué? ¿Me tengo que vendar? ¿Todo bien? Gracias por volver. Dijo que ahora cuando le ganen a Burela, dijo que van a traer la bandera que dicen gracias por volver, Esteban de Costa. Somos todos Seba. Es un partido de... me da igual. Es un partido para mí de los más parejos. O sea, yo no veo diferencia. Si ellos están todos, tranquilamente nos pueden ganar. Es un partido divertido. Por eso. Es un partido. Casino. Puede haber buen fútbol. Norte de pleno. Nada. El equipo tenemos nosotros. Y después tú haces lo que vas a hacer siempre, vas a traer gente. Entonces ya es aburrido, a mí me da igual ganarlo, pero cuando ya pasa a ser aburrido es un desafío. ¿Se te bajaron mucho de Santa Cruz? Realmente hoy la Santa quedó con un equipo de quinta absolutamente normal. ¿Sí? Mirá. El equipo es, imagínate, Salvar está. nos venimos literalmente hace 3 partidos seguidos que Sí. estamos siempre lo mismo. Facu quiere al arco, Sí. Fran de último, Que no, así sigue grabando, estúpido. Fran de último, Sí. Fabro por la derecha, Nico por la izquierda, el primo de Uri, Nico, de 5, Sí. yo por derecha, Valen por izquierda, ¿Quién es Valen? Valen, sí. Valen Miseri Sí. y Lauti de 9. No, es un equipo flojo que es un equipo de quinta. Pero a nosotros, pero ya sé que para joder entre nosotros y que después me rompa la pelota en la semana va a traer pibes. No, boludo, porque Está bien, pero a mí me aburre jugar. ¿Y por qué se te fueron bajando de cosas? Porque esto, el Jorge juegan con una categoría. Te dije, boludo, cambialo. Joaquín Ábalos, ya. No fue nunca Digo, eso. llamar más porque, viste, hacer un cambio en su equipo y está bien. Los pibes Carnal lo mismo. Capaz que a lo sumo podemos llegar de vez en cuando a mixter con ellos, con Mateo, Pelo, con Juez, Sí. Nico Rusti. ¿Nico Rustix sigue allá o ya volvió? Ya volvió, pero siempre está lesionado. Che, y Nano también se te bajó, ¿no? Y Nano empezó a jugar en la primera de Geo, así que va a estar full. Mirá, pero ahí. ¿No devolvieron, no, el frío? ¿El de los otros?
No, sí, después lo llevo yo para el buffet. Déjalo ahí, si me lo piden se lo llevo. Gracias. Se vuelve. Se vuelve. ¿En serio? Tiro puro por arriba. Te lo juro por Dios. ¿No has escuchado, muchacho? No sé, estaba medio cerquita. Las banderas de Río. ¿Es piolito? De Río. Ese no. Gracias por volver, Esteban Costa. Somos todos bureras. ¿Cómo viene? Hoy somos todos bureras, Quiero que Delta Entrenador no pierda. Muy bien. ¿Qué hace? ¿Por qué le fue a pegar? Si le hizo una falta nomás. Porque te está perdiendo. Mirá Rayuela. Ryans. ¿Cómo va? 3-1. Se me... No, te bugueaste más. ¿Quién hablas, coño? La prepa hicieron. La prepa máxima, a ver. De laboratorio. Che, ¿y el negrito tirará una de estas? Guachi no está amigo. Guachi también va a atrasar toda la jornada. Estamos llevando una jornada excelente ahora. Ese partido, cuando tenía la pegamos, lo tenía el trapo. Le pegamos y le ganamos. Oh, cómo se ve. Ese día fue espectacular, Qué lindo verlo así valiente. No, es que te digo, era pegar, hacer un gol. Qué lindo verlo todo. Ay, se fue. Puede ser, ese. Son 4 de copa. No, fue torneo. ¿Fue el torneo? Sí. ¿Dónde estoy, boludo? El torneo pasado. ¿Hoy hace el debut del 5 en paraguayo? Hoy sí, Paraguay. Pasa que yo estaba matado. Es un borrar club total. El tema, boludo, no es de lo peor de esto. O sea, obviamente no es lo peor por posición, pero no es realmente horrible. Nunca tiene tienen dos pies que son van bien, o sea, son de Sí, se aparece. igual estaba. No sé, pero 1200 casi está ya la superé. ¿Por qué le pones? ¿Cuánto está? 1180 creo que está, ¿no? Sí, por ahí. Se baja. Ayer preguntarle al negrito, porque no dice nada el negrito. Estábamos en una casa de un amigo, pintó salir a bailar, lo llevé al negro hasta la casa, lo esperé a que se bañara y lo volví a traer para Urquiza. ¿Te hizo pasar o? ¿Te hizo pasar o fueron en el No, le esperamos en el auto, no, lo siento, nos fuimos a la plaza ahí a 2 cuadras. ¿Lo ganás, Esteban? No. Asociación Ministra.
Ya me lo hicieron recordar, sí. ¿Cuánto había terminado ese partido? 9-1. 8-8. ¿Explicaciones de ese partido? Todos bochazos mano a mano con Lucas. ¿Te acuerdas que yo me puse a Y hacer Lucas perdió todos los mano a mano. Y para colmo, en difunto no defiende nadie más que el central designado. Así que si no defiende el central, no defiende nadie. ¿Te acuerdas que me puse a hacer videollamada con Rodman? Que filmaba. Si Rodman estaba jugando. No, Rodman no jugó, boludo. Yo estaba haciendo videollamada. Ah, no, con vos era. Sí. Con él. Sí, cuando dijimos 8-1 no podíamos creer. Y ahí empatamos Listeño, creo. 3-3. Sí, pero igual ese partido jugamos muy bien. Posta jugamos muy bien ese partido. Pero entonces difunto que Siempre laburé. ¿Eh? ¿Sexta? No, sexta no, quinta. Cuarta es para mí. No, para mí igual, fuera de jugada, vamos a pelear por no bajar nosotros. Porque los pibes que juegan bien vienen solo a Sudamericana. Así que Roma está por firmar con Atlanta. Así que nos dijo, voy a la Sudamericana y no voy más. ¿No está mal Platense? No, se fue a Atlanta y está por firmar. ¿En qué? ¿Ya firmó el contrato? Sí. No tenés que estar rabioso como el otro día. Cuando estoy rabioso termino yo. No, nada que ver. Ninguna manera. La barba. Disciplinado. Sí, re. Está disciplinado porque viene a jugar acá porque viene a romper. pero el chabón capaz que llueve y te sale a correr a las 7 de la mañana igual y se corre sus 6 Hay otros que están kilómetros. de joda queriendo jugar al fútbol. le pongo negro otra vez para jugar con la Santa y se me está solo que encontraron unos amigos, estoy roto. Estoy roto, sí, juega para Burela, Fernando. Por eso. Encima no dormí una mierda. Ahora le voy a poner yo. Aparte, hijo de puta, va a jugar a las 8, a las 9. Encima le tengo que hablar yo. No, ni chance. Era un nene negro. De verdadero noches alegres, mañanas tristes. ¿Qué se tiene negrito? Para saber, ¿no? 9-10. Una patina ya. Sí, Gustavito me parece ya. Sí, yo quiero arrancar. No quiero traer frío. Estoy chutito. Voy a comprarlo. Si me dejan, quiero arrancar. Sí, yo también, yo 2004. Zona de rugby. Ni 3 horas yo me tengo que levantar a las 12 del mediodía. Porque tengo las 8. Estoy con una sola mano. Ahora cuando termine esto te escribo. ¿Juega la Santa al final? Trae power, Sí, pero nos falta. Qué hombre. Falta un jugador. Sí, como yo No, lo quiero motivar un poquito, quiero pinchar. Sí, como yo, dejar una paca ahora la saqué mientras jugaba. Yo fuiste de puta al Tony Casino, boludo. Sí, igual me tiene el bollo en la deuda, se baja el sur de día. Pelotas. Venga para acá, Dios. Tienes a las pelotas del centro de basta de que nada de basta. Muy mal, boludo. Va a estar raro. A la noche se va a poner fresco. Sí. Ayer estuvo bastante fresco. ¿Qué jornadita ayer, Oh, Max. Ayer a la noche estaba con buzo. No, dicen por Enzo Moyano. Alias, debes árbitro Ever. Totalmente un hombre rendido, hermano. Tenían que ver la cara de Esteban cada vez que dirigía. Boludo, ¿Qué le falta a Prox a esto? ¿Sabes? ¿de tiempo? 49 van. Vamos con bigotito, cambio de luz. ¿Cómo bajó? No es la pelea del Poatán, me comió. No. Qué chasco me comí. Me iba a matar. La pelea. No voy a tocar nada, correcto. Mirando esto para el costado.
Sí, no, justo. No, porque hay que descontar. Sí, pero pone que 40 minutos. Gracias por volver, Marcelo. Somos todos Matías. Hay que hacer unas banderas así que de la OFI. ¿Cuándo llegaste, Marce? Si yo recién acabo de llegar. Estoy perdido. Correte que está grabando. Sí, igual no sé si será sentadito ahí. Baja. Después sale mal. No conozco a nadie que grabe parado moviéndose. Nada más, así salen los videos. Fíjate el video de Ale. Flaco, no jugamos para que te diviertas. Ale está ahí porque bueno, está chamullando. Marce. ¿Fue alguien la hora? Este me está haciendo comer la cabeza, pero... Este que es campeón es un crack. Después me dio un frío que me hace 5 Dice eso y se está yendo por ahí. ¿Qué hace? Y mire, la vuelta, sí. Hoy juega al pie de Ángel Moreira. Hoy juega un partido, veremos si los... Amigo, qué nochecita ayer, ¿eh? ¿Por qué? Porque me tuve que ir a Nona a arreglar unos kilómetros. Ah, bueno, para allá. Fui para Nona y de ahí me fui a dormir, boludo. Todo lindo. ¿Lindo? Lo pasamos muy bien, boludo. Tuve que mejorar un par de cosas, pero vi que estuvo lindo. Vi que estuvo lindo. Amigo, van a jugar allá ustedes. ¿Qué? ¿Voto? Sí. Está mal. No me gusta que me enganchen hablando, porque después dicen que yo tengo miedo que... Cristal. No digo nene. Fuera. No, más. Está guay, chico. Marce, entonces esta cancha se ve mejor. ¿Qué? Esta cancha se ve mejor. ¿Por la luz de Sí, ayer sí. Por lejos. Bueno, vamos a jugar acá entonces. Por lejos. Igual el Pelaguío lo reemplaza a Los, así que ya nos quedamos acá. Facu, ¿hasta qué hora está? ¿Qué? Facu, ¿hasta qué hora está? Creo que es la última hora. ¿Funciona? Sí, sí. Gaby Guayche te respondió algo. No vi a ninguno igual, Yo no vi a nadie. Esto, blanco rojo, vos no viste porque vas a estar cerrado. Quedan 30 segundos. Hace Panilla a... Ya tiene Jota y le voy a hacer a... Ahora Rafa se va. Ok. Yo me quedo acá, me voy para allá. Va. Y esta es la cancha que vamos a jugar nosotros, que después viene Jorge, así que está más. Yo vine acá porque estaba con la